¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No se vayan. No es una repetición del video de los Pretul. Es un video cortito que estoy adeudando desde la última charlita en vivo. Vieron que yo les pedí, por favor, a los amigos que a lo mejor a veces me etiquetan en algún link sobre herramientas, dado que yo compré estos destornilladores, porque me hacían acordar mucho a unos verdes que compré en la década del 90, que verdaderamente se las han bancado todas. Los he llevado al industrial en los últimos años, se trabajaba bastante. Bueno, muchos amigos me cargaban porque incluso en aquel momento utilizar herramientas importadas era una especie de mala palabra, encima con varilla cuadrada. Bueno, era todo lo contrario a lo que se utilizaba en aquel momento, que era Celestal, DPH, pero bueno, esas personas que criticaron estos destornilladores, bueno, quiero que sepan que estaban completamente equivocados. Estos han trabajado conmigo en mi peor época, cuando eran la unidad de confianza. Y compré estos un poco intentando rememorar lo que fue estos. Si bien tengo varios, pero me gustaría tener un juego nuevo. Venían 4 planos, 4 Philips. Eso que ven ahí no son golpes, es de estar trabajando apoyado. Lo utilicé tanto que se gastó el cromo. Observen. Yo nunca los usé para golpe. Pero bueno, son destornilladores muy fieles. Me encantaría conseguir en algún depósito algún set, algún elenco de estos. Venía 8x200 o 516x8. Un cuarto por 6 pulgadas, un cuarto por 4 pulgadas y 4x75. Después venía el PH1 y el PH2 por 100 o PH2 por un cuarto. Vamos a ver si tengo algún Philips para mostrar. Sí, tengo, pero bueno, no los tengo acá en este momento. Este era el Philips. No les estoy mostrando nada que no hayan visto, que no conozcan, pero quiero que sepan la superioridad de estos destornilladores, la calidad de estos destornilladores que supe comprar. Primero en un packaging, en un blister negro, que era una primera camada, que se veían con mucha superioridad. No tengo acá a mano el 8x200 como para que aprecien verdaderamente lo que era el mango. Está en los listones, pero bueno, puse una moto delante y no puedo llegar a agarrarlo. Invitaba a imprimir torque verdaderamente en serio. Unidades hermosas, hermosas. Siempre utilicé estos destornilladores, no les estoy diciendo nada que ya no haya contado en otro momento, pero bueno, algunos amigos me dijeron, creo que un amigo los tiene, me voy a fijar en su ferretería o en la ferretería del barrio y después los contacto. Bueno, si llegan a ser de este tipo, yo los compro. Lo más parecido que conseguí en cuanto a calidad, modelo nada que ver, ya todo eso lo vemos, es el elenco de Robust de este tipo, varilla pasante, pero bueno, ya con su varilla hexagonal, no es la cuadrada, incluso con ese hexágono ahí para anexar un poquito de torque. Pero bueno, la verdad que bueno, una unidad muy fiel, son verdaderamente buenos destornilladores. Tengo la suerte de tener el blister de este tipo. Y también, bueno, habían salido en un momento estos, que verdaderamente, si bien son muy buenos, son lo más incómodo que van a poder utilizar en un destornillador. Imagínense que no se le borraron ni los números. Está bien que tengo 2 elencos de este, pero lo uso muy poco, porque verdaderamente no es cómodo.
Me recuerda a los topollillos de DPH, ¿se acuerdan los que yo llamo topollillo? Que son redondos y amarillos. Bueno, este es el PH2, la verdad que bueno, en su momento me salieron económicos y buenos. Anatomía, ergonomía, se las debo muchachos, pero la varilla fiel. Todavía no se hablaba de S2, faltaban siglos, tenía que pasar mucha agua bajo el puente. Pero bueno, como siempre me gusta dejar alguna anécdota. Me fabriqué que muchos dirán, te quisiste hacer un destornillador para electricista y la verdad que no sabes nada porque está aislado, pero ahí te conecta con la mano y vos mismo lo mostraste en la morsa. ¿Sabes qué? Llévate este paquete para Mendoza. Esta manguera que yo puse, que es de carburador de ciclomotor, llegaba hasta ahí. Yo este destornillador lo usaba únicamente para apretar y aflojar lo que es la plaqueta en los motorcitos Morini, Minarelli. ¿Por qué? Porque si uno trabajaba con un destornillador desnudo, el imán del magneto tendía a pegar la punta hacia arriba. Entonces costaba tirado en el suelo, bueno, con la experiencia de aquella época, ¿no? Costaba un poquito centrar el tornillito y buscarle el punto a la plaqueta. Entonces me había ideado con un pedacito de manguerita de carburador que llegaba hasta acá. Con los años se ha ido rompiendo, pero lo conservo así desde aquella época. Este destornilladorcito se ha cansado de poner a punto plaquetas, de poner a punto motores, dos tiempos. Tengo el plano también, obviamente. Pero bueno, venía la tendencia del cambio de tornillos cabeza plana a Phillips. Así que bueno, me había hecho dos aislados, aislados de la imantación, quiero que sepan eso. Pero nada, les vuelvo a repetir, si alguno tiene idea dónde se pueden comprar, dónde se pueden adquirir, debe haber en algún galpón, pero tiene que ser la calidad fiel de los 90, para que me pase lo que me pasó con estos. Que bueno, yo los vi como algo medio parecido, y no sé por qué se me va de foco cada rato. Yo los vi como algo medio parecido, incluso, digo, bueno, es una intersección entre DPH, del cual soy fanático, por el color nada más, y esos destornilladores verdes que tanto amo. Bueno, no han funcionado, no han sido fiel. En una época había rojos de estos, incluso color naranja también he tenido. Están dando vueltas, no todo el blister, no todo el packaging, no todo el elenco, porque obviamente alguno fenece en el camino, pero quiero que sepan que en el 90% de las unidades se han comportado muy bien. Después ya abordaremos el tema celestal, pero bueno, quiero que sepan que había muchos colores de destornilladores celestal, estaban los verdes, que este verde ya nos indica que es de una época que la fábrica empezaba a tirar verdura, cualquier cosa. Los verdaderos son estos, observen la diferencia, no sé si se va a apreciar, pero bueno, este es el verdadero destornillador celestal fiel a lo que fue la década del 90. Lo tengo desde el año 94. Créanme que es así. Recuerdo cuando lo compré, porque comprar estas herramientas, que en aquel momento eran de renombre, costaba. Observen el verde de este. Así que bueno, gente, nada, video cortito. Hoy seguro prendemos vivo. Ya va a comenzar el bajón dominguero, pero con la ayuda de ustedes creo que lo voy a sobrellevar. Y también de estos hay negros, que algo habíamos hablado en la charlita la otra noche, que son estos. Yo tengo, bueno, esta unidad, entre otras, que son verdaderamente largos y grandes. Lo que pasa que, como todos sabemos, en una época los destornilladores planos, grandes, se utilizaban y bastante.
Bueno, se cayó algo, pero también les quería mostrar este Stanley, que yo a veces menciono, es uno de los que tengo, 3 octavos por 300, o 3 octavos por 12, perdón. Bueno, gente, les mando un saludo, no les robo más tiempo, ya saben, si tienen algún dato, el amigo Miguel siempre me pasa información. La perlita, el dato de color, no sé cómo le quieran llamar, el CC Tips, aislarlo con una manguerita para que la imantación de la plaqueta no me moleste al momento de poner a punto en aquella época los motorcitos de té. Les mando un saludo y espero que sigan bien.